Te vendieron el láser capilar como una cura milagrosa, pero ¿y si te digo que podrías estar tirando tu dinero a la basura? ¿Qué harías si supieras que, en lugar de recuperar tu cabello, quizá estés empeorando la situación? Hoy hablamos de lo que nadie quiere decirte, cuándo el tratamiento con láser capilar no funciona en absoluto y cuáles son sus contraindicaciones. Quédate hasta el final del vídeo porque lo que escucharás podría cambiar radicalmente todo lo que querías saber sobre tu cabello. Para entender claramente por qué el láser capilar no siempre funciona, tienes que conocer primero cómo actúa este tratamiento. Se basa en la emisión de una luz específica, habitualmente láser a baja intensidad o bien diodos LED, que penetran en el cuero cabelludo. Estimula la circulación sanguínea, oxigenan los folículos pilosos y disminuyen la microinflamación activando el crecimiento natural. Sin embargo, aunque esto suena excelente en teoría, hay algo fundamental que suelen omitir quienes lo venden. El láser solo funciona en los folículos vivos, aunque estén debilitados. Cuando el folículo piloso está muy atrofiado o destruido, ningún tipo de láser va a ser capaz de revivirlo. Por eso debes conocer muy bien tu situación personal antes de empezar con el tratamiento. Entonces, David, ¿cuándo no es efectivo este tratamiento? Pues en primer lugar, en casos de alopecia muy avanzada. Si tu cabello dejó de crecer hace años, las zonas afectadas están completamente lisas y brillantes, es señal inequívoca de que aquí ya no hay pelo para estimular. En estos casos, utilizar el láser capilar es inútil. Estarás desperdiciando el tiempo y el dinero, y podrías invertirlo mejor en hacerte un injerto capilar en algunos casos o en comprarte una prótesis en otros casos. Otro caso de inutilidad total sería cuando tu cuero cabelludo presenta cicatrices derivadas de quemaduras, accidentes o enfermedades. El tejido cicatricial no tiene folículos que recuperar. El láser en este caso es sencillamente una pérdida de tiempo absoluta. Y tampoco es útil en caso de alteraciones hormonales que no estén corregidas. Hay problemas hormonales que causan empeoramiento del cabello, como los desequilibrios del tiroides o los estados de hiperandrogenismo. En estos casos, el láser por sí solo no solucionará absolutamente nada. Primero debes resolver estos desequilibrios hormonales con tu médico y solo después evaluar tratamientos complementarios como el láser. Y por último, otra circunstancia en la que el láser tampoco va a funcionar es si presentas déficits severos de hierro, zinc, vitamina D, biotina o proteínas esenciales, pues tu cabello es un fiel reflejo de tu salud interior. La prioridad absoluta en este caso debe ser corregir estas deficiencias nutricionales mediante una dieta y suplementación específica antes de considerar el láser capilar. ¿Y en qué casos consideramos que el láser está contraindicado absolutamente, David? En primer lugar, lo contraindicaremos en casos de enfermedades activas como pueden ser infecciones tanto bacterianas como fúngicas, porque la estimulación en estos casos podría exacerbarlas. Y también en caso de utilizar medicación fotosensibilizante, porque como sabes, hay algunos medicamentos que vuelven la piel más sensible a la luz, especialmente antibióticos como la doxiciclina o ciertos tratamientos para el cáncer. Las personas que han sufrido un cáncer de piel y se lo han tratado sí que pueden hacerse este tipo de tratamiento, pero bajo supervisión médica. Obviamente, en caso de enfermedad activa se desaconseja su uso. Y en caso de embarazo y lactancia, como con todas las cosas, hay que tener mucho cuidado también con este tipo de dispositivos. No obstante, aunque si estamos hablando de una gorra de luz LED para bioestimular, en el caso del embarazo podríamos ser más cautos, pero en el caso de la lactancia yo personalmente no veo inconveniente. Antes de iniciar cualquier tratamiento capilar, necesitas una evaluación profunda y honesta por parte de un médico capilar. Tienes que corregir todas las causas internas y externas que provocan tu alopecia, por lo que precisarás de una revisión detallada de tu pelo y quizá también alguna prueba. Y ahora ya conoces la verdad que muchos prefieren ocultarte. El láser capilar es un buen tratamiento, pero solo cuando se utiliza en los pacientes y las condiciones adecuadas. ¿Vas a seguir arriesgando tu dinero y tu salud sin obtener resultados? ¿O decidirás actuar con inteligencia y responsabilidad? La elección ahora está en tus manos. Si te importa la salud capilar, comparte esta información y recuerda suscribirte al canal porque aquí siempre te diremos la verdad, aunque a veces resulta incómodo. La decisión de tener cabello saludable no admite atajos. Ahora es el turno de elegir bien.